Pues muy buenas tardes a todos, otra vez juntos, otra vez encaminados hacia este congreso que la Federación Espírita Española ha preparado para este año y que estamos seguros de que nos va a dar mucho impulso a todos, a los grupos y a nivel individual. Bien, el auto de fe de Barcelona. Muchas desventuradas soluciones y situaciones se suceden bajo el extraño estímulo que experimentan las mayorías, presionando siempre a los que sustentan ideas distintas. Los inocentes de hoy son los culpables de ayer. Un rápido examen a la luz de las vidas sucesivas marcaría irremediablemente nuestra integridad musical y moral, contribuyendo a desalentar una indagación sobre los culpables. Entonces, imputémosle a ellos la ignorancia, la investigación de tan crueles abusos. En estos apuntes que vamos a narrar a lo largo de la tarde, procuraremos resaltar algunas de las dificultades que en sus comienzos se le presentaron al espiritismo, que, como las anteriores revelaciones, tuvo grandes luchas al tomar desprevenidas a las masas y a las conciencias conservadoras que provocan y siguen provocando tantos inconvenientes. Afortunadamente, no pocos de ellos han confesado su error. Un episodio como el auto de fe de Barcelona, de los libros espiritistas, presenta una atrayente dicotomía. Por un lado, la edición del auto de fe de Barcelona por Allan Kardec y las connotaciones históricas que de ese hecho se desprenden. Estos son los asuntos de que habremos de ocuparnos a continuación. Bien. En 1861, imaginaros, pues nadie podría pensar que las reminiscencias de la tristemente famosa Inquisición, que exactamente en España, en el transcurso de la Edad Media, hiciera derramar caudales de sangre en el intento de imponer su dominio religioso, todavía, aún, estuviesen presentes. El editor y escritor parisino de ideas avanzadas, Maurice Lecaitre, que había abandonado Francia, exiliándose por diferencias políticas con Napoleón III, se había establecido en Barcelona, donde allí vivía. Y percibiendo el interés que en aquel tiempo empezaban a despertar las obras que trataban del espiritismo en la ciudad condal, el cual hacía un furor también en la sociedad francesa y en el resto del mundo, acuerda con el presidente de la Sociedad Espiritista de Barcelona, José María Fernández Colavida, entusiasta espírita y líder barcelonés, normalizar el ingreso de libros y periódicos espiritistas, requiriendo del escritorio de la revista espírita Cita en París, en la calle, en el pasaje de Santa Ana, número 59, que mantenía un activo servicio de librería, solicitando de ellos una partida compuesta por 300 piezas entre libros, folletos y periódicos a saber. Entre ellos, la revista espiritista. Vamos a ver los libros ahora. ¿Queréis pasar, por favor, que no pasa? Ahora. La revista espiritualista, el libro de los espíritus, el libro de los mediums, ¿qué es el espiritismo? Fragmentos de sonata dictadas por el espíritu de Mozart, cartas de un católico sobre el espiritismo por el doctor Gran, la historia de Juana de Arco, dictada por ella misma a la señorita Hermann Dufault, y la realidad de los espíritus demostrada por la escritura directa por el barón de Württemberg. En aquel tiempo, las ideas espiritistas se extienden así por todo el mundo. Los obispos, imaginaros, presionan a los políticos para impedir la libertad de culto y consiguen una orden ministerial que prohíbe los libros espíritas a los que consideran muy dañinos para la moral del pueblo. Muy dañinos para la moral del pueblo. Bien. La aduana, en cumplimiento de severas disposiciones, retiene este cargamento, que está compuesto por 2 envoltorios, advirtiendo a la diócesis sobre la reserva de libros sospechosos. El trámite se retarda por la ausencia del obispo. Bajo el reinado de Isabel II, ejercía entonces don Antonio Palau y Termes, obispo de Barcelona, de la función particular
de policía de prensa. A él, al obispo, le fueron enviados, merced a tal autoridad y para el cumplimiento de las exigencias aduaneras, un tomo de cada libro y varios folletos. Y como se encontraba en Madrid en aquel tiempo viviendo, en esas fechas, le remitieron ejemplares de la importación detenida hasta que se tuviese una sentencia eclesiástica. Allan Kardec cuenta en obras póstumas que solicitó por vía diplomática, como era de prever ante el cónsul francés de Barcelona, que le fuesen devueltos los libros, pero no dieron resultado, ya que no era permitida su entrada en el país. Parece ser que los libros no fueron devueltos a su propietario al lugar de procedencia, a pesar de que se le obligara a pagar los derechos en razón de que, siendo contrarios a la moral y a la fe católica, el gobierno no podía consentir que estos libros viniesen a pervertir la moral y la religión de otros países. El obispo dispone entonces confiscar la partida de libros y folletos espiritistas, replicando de forma agresiva e impropiamente que la Iglesia católica es universal y que han de ser sentenciados al fuego por deshonestos y contrarios a la fe. Los libros espiritistas eran deshonestos y contrarios a la fe. Una sentencia, ¿quieres pasar, por favor? Como la urdida, demanda para la ejecución exhumar ceremonias de penoso recuerdo, cuya práctica se vería dificultada sin el concurso de encumbradas personalidades a quienes era menester consultar. Pero la decisión fue inapelable. Los libros, como hemos dicho, eran perniciosos a la fe católica y deberían ser confiscados por el Santo Oficio, restablecido bajo el régimen de Fernando VII entre los años 1814 y 1820, cuando volvió de Francia al finalizar el reinado de José Bonaparte. De nada valieron los recursos legales, internacionales o diplomáticos para esa personalidad con opinión. Envió el obispo los libros condenados para ser quemados en una plaza pública a manos de un verdugo, en el lugar donde se ejecutaban a los criminales condenados a la última pena. La extravagancia del obispo reside en el toque de escándalo. El codificador creyó que era su deber pedir consejo a su guía espiritual, el Espíritu de la Verdad, y preguntó Kardec: ¿no ignoráis sin duda lo que acaba de acontecer en Barcelona con las obras espiritistas? ¿Tendríais la bondad de decirme si es conveniente que procure la restitución? Y el Espíritu de Verdad le contestó: en derecho puedes reclamar estas obras y obtendrás ciertamente la reparación dirigiéndote al ministro de Negocios Extranjeros de Francia. Pero mis previsiones son de que resultará de este auto de fe el bien más grande, que no produciría la lectura de los mismos volúmenes condenados a la hoguera. La parte material no es nada comparada con la fama de un hecho tan semejante a este que ha de dar a la doctrina. Conviene una persecución tan ridícula como anticuada para que el espiritismo progrese en España. Las ideas de este modo volarán más rápidamente y las obras serán solicitadas con más ahínco que si no fuesen quemadas. Todo es en bien. ¿Conviene que publique a este respecto un artículo en el próximo número de la revista? Y la respuesta fue: espera el auto de fe. En la mañana del 9 de octubre de 1861, día para siempre memorable, con 14 para 15 años de edad, Bernardo Ramón Ferrer, saliendo de su casa de Barcelona, vio un grupo de personas en actitud de protesta que se dirigía para la explanada de la ciudadela antigua de la ciudad, una extensión
de cerca de 400 metros cuadrados, donde aún parecía oírse el entrechocar de las armas y el resonar de las botas en los ejercicios de las huestes de Felipe V, lugar donde eran ajusticiados los criminales y donde se desarrolló la escena medieval. Bernardo se incorporó a la manifestación. Allí, el Tribunal de la Santa Inquisición reducía a cenizas decenas de infelices e indefensas criaturas tenidas como herejes o feticheras. No era más que un niño y quedó impresionado para toda la vida, sobre todo cuando observó una gran muchedumbre que llenaba la calzada y cubría la inmensa explanada, donde una pirámide de libros recién despojados de sus embalajes se erguían en el centro de la plaza. A lo lejos sonaban las campanas y sus ecos llegaban a la plaza como estrepitosos cristales que se partían. Eran las 10:30 de la mañana. El sol iluminaba el verde de las plantas y las hojas de los árboles, descubriendo aquí y allí los primeros tonos amarillos del otoño, cuando un sordo murmullo de las voces atónicas que presenciaban el inusitado espectáculo que comenzaba a producirse venía a confundirse con el viento. Un sinnúmero de observadores asistían, atraídos por el espectáculo que produjo estupefacción, risas e indignación, para irrumpir con palabras de adversión y burla. Cerca, un sacerdote vestido con los hábitos sacerdotales, trayendo en una de sus manos la cruz y en la otra una antorcha encendida, realiza todo el aparato del ritual. Lee el auto, desciende la antorcha e inicia la quema de las obras literarias. El notario redactaba el proceso verbal del auto de fe mientras gritos de protesta se elevaban alrededor. Con su nariz curva y sus pequeños ojos impasibles, el sacerdote, indiferente a la multitud, vigilaba al escribiente, empleado superior de la administración de la aduana, y a los 3 muchachos encargados de alimentar el fuego. Tomado de indignación, el agente de aduanas, representante del propietario de las obras que ardían, vituperaba al dirigente de aquel acto prepotente. Una inmensa multitud que obstruían los paseos y llenaban la inmensa explanada donde se erguía el siniestro, se aproxima al lugar. Se aproxima al lugar ya que había corrido la noticia de que se iba a vivir un anacrónico proceso. Expresiones de desagrado se erguían de la masa allí reunida. Poco a poco se oían voces más exaltadas, gestos y gritos. Por favor. Mientras tanto, el sacerdote observó las llamas erguirse hasta que se consumieron todas las encuadernaciones, folletos y revistas espiritistas. Después de que el fuego consumiese todos los volúmenes, los personajes del acto emprendieron su retirada bajo una profunda tristeza e insultos y con un indeciso paso. Es entonces cuando el rumbo de la gente adquiere entonces uniformidad en cuanto todas las gargantas parecen emitir la misma protesta, a las cuales el joven Bernardo unió su voz. ¡Abajo la Inquisición! Un niño que su padre llevaba de la mano le preguntó: «Papá, ¿qué está ocurriendo?». Y una contundente réplica fue la respuesta: «Un rayo de Espartan, aves de rapiña». 2 ciudadanos que estaban al lado comentan: «Parece mentira. Justamente cuando las vías de hierro hacen oír el ruido del progreso, el avance de la civilización, esta gente nos quieren hacer retroceder a épocas superadas». El juicio popular parte de los núcleos organizados compuestos por anarquistas, obreros y gentes del pensamiento liberal que creaban la efervescencia que antecede a las revoluciones sociales, en un mundo donde el 80% eran analfabetos.
Los espiritistas, entonces pocos, ya estaban persuadidos que para colaborar con la pacífica conducción de la humanidad hacia una nueva conducta exige tiempo, exige sacrificio, ejemplo y prédica. Por otra parte, aquellas no eran épocas donde se conjugaban contemplaciones. Nadie se sorprendía de ver libros arder frente a los atrios o a los mismos párrocos alimentar con estos las estufas, y hasta los mismos fieles mansamente cooperaban con tal devastación. Uno de los testigos y activo divulgador, Ramón Legier, capitán de ultramar que presencia el auto de fe de los libros espiritistas, en ocasión de estar fondeado con el mercante, el monarca de los astilleros de Marsella, en la radio de Barcelona, está presente y dice: «Traeré todos los libros que deseéis en mi próximo viaje a Marsella». Esa fue la voz del desahogo, la voz alta del capitán de la Marina Mercante. Y es cierto, porque posteriormente facilitó durante muchos años el ingreso de España de los libros espíritas. Aquella acción que provenía del Santo Oficio creó en la multitud exactamente la inquietud que se deseaba evitar. Lejos de conseguir la indiferencia, consiguió aumentar la curiosidad pública, algo de lo que se tenía apenas informaciones imprecisas o informes en conversaciones de bares y de tabernas, tertulias familiares o por informes de segunda o tercera mano, ganaba ahora un interés directo. Y muchos fueron los curiosos que corrieron hasta las cenizas y recogieron puñados de papeles que guardasen algo que se pudiese leer a salvo de las llamas. Algunos escritores narran, comentan, que Allan Kardec recibió una acuarela expresando un aspecto de la ceremonia del auto de fe que un distinguido artista pintara en el lugar, junto con un puñado de cenizas y un fragmento de un libro con sus hojas quemadas que él conservó en su escritorio en una urna de cristal. Pasado el tiempo, los recuerdos del heroico pasado espírita se perdieron en Francia, los últimos, según se dice, cuando los nazis, después de la invasión a París, ocuparon la mansión de los espíritus, es decir, la casa de Allan Kardec. Aunque el auto de fe no haya marcado precisamente la penetración del espiritismo en España, bien se puede decir que fue la acción propagandística más eficaz que los adeptos de este pensamiento pudieran tener, y justamente efectuada por quien pretendía detener su divulgación. Todos los diarios españoles, en sus ediciones al día siguiente, se ocuparon detenidamente del asunto. Los más liberales cargaron sus tintas en su condenación al Santo Oficio. Por favor. Sin embargo, el Diario de Barcelona, de extracción conservadora, fundado en el año 1792, comentó lo siguiente: los títulos de los libros quemados justificaban su condena. Es derecho y deber de la Iglesia hacer respetar su autoridad, tanto más cuanto se dé libertad de imprenta, principalmente en los países que gozan de la terrible llaga que es la libertad de cultos. Entendemos que dicho periódico estaría subvencionado por la Iglesia Católica. Una verdadera cruzada se dirigía contra el espiritismo, iniciándose el periodo de lucha, siendo en cierto modo la señal el auto de fe de Barcelona. Hasta allí había sido objeto de sarcasmos, de la incredulidad de que se ríe de todo, en particular de aquello que no comprende, así como también de las cosas más santas a las cuales ninguna idea puede escapar de ello. Es su bautismo de fuego. Pero hay otros que no ríen,
Nos contemplan con cólera, señal evidente y característica de la importancia del espiritismo. Y desde ese momento, los ataques tomaron un carácter de increíble violencia. Recibida la orden, sermones furibundos, mandamientos, anatemas, excomuniones, persecuciones individuales, libros, folletos, artículos en los diarios, no economizaron esfuerzos ni siquiera con la calumnia. En varios lugares de España, hombres cultos, librepensadores y estudiosos de todas las disciplinas se reunían para examinar el fenómeno que llegara de Francia bajo el título de espiritismo. Se habían constituido núcleos, de modo general familiares, deseosos de penetrar los misterios del más allá, aplicando los consejos contenidos en la obra del profesor francés Rivail, eminente pedagogo y distinguido discípulo del inmortal Enrique Pestalozzi, y que supiera dar a su obra una tónica didáctica que ofreciera una perfecta comprensión de sus principios filosóficos y sus principios experimentales. Allan Kardec realizó un discurso en Burdeos el 14 de octubre de 1861, es decir, 5 días más tarde, donde comentó lo siguiente: los enemigos interesados en combatir la doctrina, no esperéis atraerlos por la persuasión, pues no buscan la luz, son ciegos que no quieren ver. Atacan no porque se esté en el error, sino porque se está en lo cierto. Juzgan que el espiritismo es perjudicial por sus intereses materiales. Si pensaran que es una quimera lo dejarían, pero el encarnizamiento crece en razón del progreso de la doctrina, midiéndose esta importancia por la violencia de sus ataques. Mientras estuvo reducido al movimiento de las mesas, no se pronunciaron, pero hoy, a despecho de su voluntad, observan la transformación y emplean otros medios que no hacen más que demostrar su impotencia. El terreno, sigue Kardec diciendo, está disputado a palmos, sobre todo por los intereses materiales, los más sagrados derechos de la humanidad. Ellos son nada para ellos, tal como los esclavistas norteamericanos. Que parezca o que perezca la unión que constituye nuestra gloria antes que nuestros intereses. Así hablan los adversarios del espiritismo, pues el humanitarismo es lo que menos nos preocupa. El 9 de octubre de 1861, que vio reinar la impresión de que el espiritismo había escrito su última página en España. Y así parecía indicarlo. Sin embargo, la reacción fue totalmente antagónica. Debieron transcurrir 3 oscuros años para que José María Fernández Colavida consiguiera agitar un ejemplar en español, puesto que estaba muy versado en la lengua de Víctor Hugo, del Libro de los Espíritus. Posiblemente de una edición clandestina, tras la gran amistad de relación que mantuvo con Ramón Lagier. A raíz de este acontecimiento, Fernández Colavida tiene con Kardec profundas relaciones de amistad y traduce sus obras. Y realiza magníficos trabajos de regresión de la memoria, siendo asimismo un pionero en esta especialidad. Fernández Colavida supo mantener una actitud de reserva con respecto al auto de fe de Barcelona, que, como es sabido, sin habérselo propuesto, fue el actor principal para ello. El año de su partida, en 1888, su partida para la patria espiritual, se refiere al hecho en un suplemento de la Revista de Estudios Psicológicos de Barcelona, en el mes de mayo, y dice: hombres que más bien estudiaban entonces que creían en los fenómenos espíritas, se admiraron de aquel pronóstico, y como había en la reunión jefes y oficiales del ejército, se trató el asunto con mucho respeto, dejando todo para que el tiempo lo confirmara. Pues bien, el tiempo nos ha confirmado la situación del espiritismo
en nuestro país. Bernardo Ramón Ferrer, nacido en Barcelona, se hizo espírita precisamente y justamente después de asistir al auto de fe, quedando impresionado cuando apenas contaba 15 años, como hemos comentado anteriormente. A partir de aquel día, su deseo de contener el contenido de aquellas obras le fue despertando. Día a Marsella, por mar, las obras volvieron a entrar en España. Y Bernardo las leyó. Fue el primer espírita de Barcelona en casarse por lo civil, rechazando el acto religioso. Aquel acto de fe hizo que rompiera definitivamente con la Iglesia. A lo largo de su vida espírita, él perteneció al grupo de José María Fernández Coravida, fue compañero del vizconde Torres de Solatot, Ángel Guaradot, Miguel Vives y Vives y otros muchos, entre ellos Amalia Domingo Soler. Esta pléyade de héroes espiritistas que nunca podrán ser olvidados y que estamos plenamente seguros de que hoy en este día nos acompañan en esta reunión. Ellos han querido recordar precisamente este acto, el que en su época fue un acto verdaderamente importante porque despertó el corazón, despertó las almas, despertó las conciencias de aquellos que posiblemente estuviesen adormecidos. Pero hoy es distinto. Él, en el primer Congreso Internacional Espiritista, se le ve entre los delegados del Centro de San Quintín. Posteriormente, él emigra a Brasil, estableciéndose en Piragüey, al noroeste de San Pablo, actuando en el Centro Amor y Caridad como medium pasista. Él también era medium de curas de apuradas facultades, lo que le permitió a lo largo de su dilatada vida mitigar el sufrimiento de sus semejantes. Allí, en Brasil, fue uno de los amigos directos de Caiba Schutel. Schutel oyó de sus labios la descripción del triste auto de fe de Barcelona. Pasa el tiempo y el espiritismo filosófico consigue introducirse en España mediante la pacífica invasión de los libros de Allan Kardec que recalaban en las bodegas del monarca, merced a los servicios del capitán Ramón Lagier y Pomares, que los distribuía en Cataluña por la facilidad natural de sus habitantes para comprender entonces el francés. Y este procedimiento es tan antiguo como la censura. Recordemos las Biblias protestantes peregrinando dentro de los barriles de harina o en los toneles de vino, los libros heréticos impresos en español, en Flandes o en Ginebra, etcétera, etcétera. Ramón Lagier y Pomares, testigo del auto de fe, se manifestó como un gran espiritista. Un día llegó a Barcelona trayendo los aludidos libros y se encontró, casualmente, con la calle con José María Fernández Coravida. Tras la lectura del libro de los espíritus, impactado y emocionado, lo leyó por la noche y al día siguiente, muy temprano, visitaba el barco de Ramón Lagier, manifestándole su entusiasmo. Mientras tomaban café en el camarote del capitán, analizaron ampliamente el asunto y de eso surgió la idea de hacer una traducción española, de la cual se incumbía Fernández Coravida. Como ya hemos comentado, por espacio de algunos años, se responsabilizó de la entrega de los libros espíritas. Fue un hombre muy piadoso que recibió serios reveses de afectos y fortunas. Solía arriesgarse ocultando sus naves a fugitivos del régimen. Y alguna vez declaró algo muy interesante. Dijo: el espiritismo fue bautizado en España por el obispo de Barcelona. Fernández Coravida lo apadrinó y yo también tuve algún papel en esto. Posteriormente abandonó la Marina para adquirir una granja. Fundó el Centro Espírita de Estudios Psicológicos de Elche, uno de los más antiguos, y escribió en las revistas de su época. Transformó su casa en una escuela popular
impartiendo además del espiritismo nociones de aritmética, geografía, astronomía y otras asignaturas que le permitían su vasta ilustración. Hemos escuchado a través de la mediunidad, en más de una ocasión, a los propios espíritus, muchos de los que están aquí en esta tarde, manifestar sus luchas cuando subidos en fardos y sacos en el puerto de Barcelona o en la misma fábrica se dirigían a la gente hablándoles del espiritismo, aquella filosofía de vida que había llegado de Francia, y cómo la gente se agrupaba para escucharles y para preguntarles acerca de ella. Este acontecimiento, el auto de fe, dio lugar a numerosas comunicaciones de parte de los espíritus. La que sigue fue obtenida espontáneamente en la Sociedad de París el 19 de octubre, al regreso de Allan Kardec de un viaje realizado a Burdeos. Y dice: hacía falta que alguna cosa arrastrara de un golpe violento a ciertos espíritus encarnados para que se decidieran a ocuparse de esta gran doctrina que ha de regenerar el mundo. Nada es inútilmente hecho en vuestra tierra. Y nosotros que inspiramos el auto de fe de Barcelona, sabíamos bien que obrando así haríamos dar al espiritismo un gran paso hacia adelante. Este hecho brutal, desconocido en los tiempos actuales, ha sido consumado al objeto de llamar la atención de los periodistas que permanecían indiferentes ante la agitación profunda que removía los pueblos y las sociedades espiritistas. Ellos dejaban decir y hacer, obstinándose a ser sordos en responder con el mutismo a los deseos de propaganda de los adeptos de esta idea. Pero con este hecho, de grado o por fuerza, han tenido que hablar, unos afirmándolo y otros desmintiéndolo, y dando lugar con ello a la polémica que dará la vuelta al mundo y de la que solo el espiritismo sacará provecho. Véase por qué hoy la retaguardia de la Inquisición ha hecho su último auto de fe, porque nosotros los espíritus, lo hemos querido. Y firmaba un espíritu. Cuenta la historia que 8 años más tarde, en 1869, atendiendo a repetidas instancias del pueblo de Barcelona, se derrumbó la ciudadela, sobre cuyos pilares más tarde se pueden admirar los jardines del parque municipal. En una comunicación mediúnica recibida en las reuniones celebradas por el grupo dirigido por Allan Kardec en París, una entidad dio la información de que el lugar, en el tiempo, se transformaría en jardines, lugar de descanso y entretenimiento para el pueblo, hecho que realmente ha sucedido después. En 1888 se realizó allí la famosa Exposición Universal, con la cual la ciudad condal dio un expresivo ejemplo de dinamismo y de su potencia industrial. La exposición tuvo por entrada un arco del triunfo. ¿Queréis pasar, por favor? Escultura que ofreció al siglo XIX, en su final, un panorama bastante diferente al del lúgubre y deprimente escenario donde se desarrolló el auto de fe de 1861. El obispo Antonio Palau y Termes moría poco después del auto de fe de Barcelona. Y cuando su espíritu pudo comunicarse en una sesión, conforme nos da cuenta el propio Allan Kardec en la Revista Espírita de agosto de 1862, él pedía: rogad por mí, pues la oración agrada a Dios, sobre todo cuando el perseguido la dirige a favor del perseguidor. Y firmaba humildemente y de manera tan diferente de sus manifestaciones en la tierra: el que fue obispo y ahora no es más que un penitente. El 1 de mayo
del año 1864, la Sagrada Congregación del Índice de Roma ordena el registro de las obras espiritistas, recibiendo la inesperada publicidad del pensamiento independiente. Ha transcurrido mucho tiempo desde entonces. Ha transcurrido mucho tiempo en el que los espiritistas atravesaron muchísimas dificultades para seguir estudiando, aprendiendo y conviviendo fraternalmente al amparo de la doctrina de los espíritus. Basta recordar simplemente épocas en que se reunían en el silencio, a escondidas, en casas particulares, con el temor a ser detenidos y a ser encarcelados, y ya en el siglo XX. Pero todo ello ha pasado, pensamos que más nunca volverá a suceder y sabemos que la espiritualidad trabaja junto a todos nosotros, instruyéndonos e inspirándonos para que el espiritismo nos despierte, para que podamos proseguir nuestra evolución. Es por ello que les damos las gracias una vez más por habernos podido reunir en este congreso. A lo largo de la tarde vamos a tener más exposiciones como es natural. Por la mañana nuestro compañero Miguel Vera estuvo hablando precisamente de la importancia de la doctrina, estuvo hablando de lo importante que es también conocer, comprender, analizar, porque sabemos que el espiritismo no impone, sino que expone, para que podamos comprender dentro de nuestras capacidades, pero que recordemos que aquellos que puedan recibir el mensaje está a tiempo todavía de despertar y de caminar si no lo han hecho aún. Lo más importante de nuestra vida es comprender lo que somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, qué es lo que estamos haciendo aquí, por qué tenemos que pasar ciertas pruebas que tenemos que superar, como es lógico y natural. Y la doctrina espírita nos lo ofrece, nos lo esclarece y sobre todo nos consuela. Por lo tanto, damos al espiritismo, a la doctrina espírita, nuestras gracias, nuestras más expresivas gracias, una vez más por habernos reunido, como decía, en este congreso, y sobre todo porque sabemos que podemos contar con ellos, aquellos que trabajamos, aquellos que los encontramos en el camino de despertar a los demás, como nos ayudaron a despertar a nosotros, y le rogamos a todos ellos que no nos abandonen. Muchas gracias a todos por su atención. Gracias.